Elena Pérez, cuéntanos el caso de este jubilado, nuestro protagonista, que ahora hablaremos con él, inquiocupado por dos mujeres que le deben ya 60.000 euros y no consigue que dejen su casa, y él la necesita, lógicamente, y sobre todo que ese alquiler que no recibe compense lo poquito que gana como jubilado el hombre. Cuéntanos. Sí, Antonio, la desesperación de Carmelo, como dices, víctima de inquiocupación, es tal que ha tenido que mandar este mensaje al presidente del gobierno. La situación me está ocasionando graves deterioros emocionales y de salud. Mis quejas y reclamaciones realizadas a todas las administraciones no han tenido ningún efecto. Estoy sin ninguna ayuda ni apoyo. Los errores, laberintos burocráticos en los que me veo envuelto continúan siendo infinitos y desesperantes. Es parte, como decimos, de una carta que este jubilado de 71 años ha remitido a Pedro Sánchez para explicar el desamparo que siente y el infierno que vive desde hace 5 años. Sus inquiocupas, dos hermanas con trabajo, con 2 nóminas en las que confió al alquilarles el piso, ni le pagan ni le devuelven su casa, la casa de sus padres, esta que están viendo, en la que se crió y en la que pasó su infancia. Una vivienda, fíjense, recién reformada, por la que las inquilinas ya le han dejado una deuda de más de 60.000 euros. Esos ingresos eran para completar su pensión y ahora, además de no percibirlos, tiene que asumir gastos de sus inquiocupas, gas y agua, por ejemplo. Desde Moncloa, a través de otra misiva, esta que van a ver, hacen oídos sordos y echan balones fuera. Son procesos judicializados, dicen, en los que desde el gobierno no pueden hacer nada y dejan la responsabilidad en manos de los abogados de las víctimas. Unas palabras que para Carmelo son una auténtica tomadura de pelo. Bueno, voy a saludar a Carmelo. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, señor Jiménez, o Antonio, como usted quiera que le llame. Antonio queda muy bien. Dígame una cosa, pues Carmelo. Veo que estas dos personas, nos decía antes Elena, estas dos mujeres son dos hermanas, pero trabajan, o sea, tienen unas nóminas con las que deberían y podrían pagarle a usted el alquiler, ¿o no? En el momento en que yo firmé el contrato de arrendamiento, evidentemente que así era. Luego ya posteriormente, si hacemos el paréntesis de la pandemia, que bueno, de alguna manera estaba justificado, pues a continuación ya desconozco la situación. La cuestión radica en que no dejaron de pagar en la época de la pandemia y hasta ahora. ¿Dónde tiene usted la casa, Carmelo? Pues en el distrito de Hortaleza, en el barrio de Canillas. ¿En Madrid? Un sitio en Madrid. ¿Y estas personas están acogidas a esa ayuda, a esa protección de vulnerabilidad? ¿Y es a lo que ellas, bueno, pues se acogen a su vez para no pagarle a usted el alquiler y no irse de la casa? Evidentemente, cuando el proceso judicial llegó al punto en el cual se iba a proceder al lanzamiento del desahucio, pues una de ellas se quiso acoger a la vulnerabilidad y los servicios sociales se la concedieron de una forma bastante laxa, porque dice textualmente el informe que se mantiene entrevista telefónica con bla 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 y se detecta. Pero no se comprueba el estado y la situación de estas personas para declararlas efectivamente vulnerables. Eso depende de los servicios sociales. No sé si los servicios sociales tienen capacidad y tienen acceso a efectuar las comprobaciones necesarias para saber si realmente son vulnerables o simplemente lo están indicando ellas de estas personas, diciendo, mira, soy vulnerable porque esto y esto y esto, o hay una comprobación. Yo he tratado de investigar el asunto y siempre me han dicho que es un asunto amparado en la Ley de Protección de Datos y que no me podían dar ninguna información de si estaban haciendo algo o no los servicios sociales. Entonces, ¿qué edad tienen estas hermanas? ¿Viven solas? ¿Tienen familia? Yo a partir del momento en que empecé el procedimiento judicial no he tenido contacto y desconozco su situación y realmente son los servicios sociales y los servicios judiciales los que tienen que investigar. Yo no puedo entrar usted cuando le alquiló, tampoco me interesa. Cuando alquiló ese piso a estas personas que empezaron pagando religiosamente, ¿qué edad tenían estas hermanas?
Pues 40 y tantos, están en edad laboral. Por eso, a eso me referí yo. Si son personas que están bien físicamente, que pueden trabajar perfectamente. Y así lo hago constar en la carta que dirijo al señor presidente, que son personas jóvenes en edad laboral y que yo no tengo ningún compromiso con ellas de ningún tipo, salvo el contrato de arrendamiento, y en él no indico que vaya a ser escudo social si tienen alguna dificultad. Bueno, y aunque fuera así, que sean los servicios sociales los que se hagan cargo de ese alquiler, pero no usted como propietario del piso. Aquí lo hemos repetido hasta la saciedad de este hecho, porque es una historia que desgraciadamente se repite más de lo que cree el propio gobierno. A usted le deben 60.000 euros, eso es lo que ha pedido, pero además usted está pagando, por cierto, el gas, la electricidad, la comunidad, me imagino, el recibo de la comunidad, absolutamente todo. Sí. A mí me cuesta mensualmente, haciendo una suma global de todo lo que los gastos generales, aproximadamente 350 euros todos los meses. Todos los meses. Digamos, si usted dejara de pagar, por ejemplo, el gas, la electricidad y el agua, ¿qué pasaría? ¿Le cortarían a estas personas eso o no? Porque claro, llega un momento que dice, mire usted, yo no cobro, pues dejo de pagar, arréglesela. No hay la electricidad en el momento de la firma del contrato la asumieron ellos directamente, el contrato es con la compañía eléctrica que sea. El problema es con el agua y la calefacción, que es un pago a la comunidad de propietarios, y ahí hay un reparto. Bueno, pues usted le ha hecho saber a la comunidad de propietarios la situación. Sí, pero dejo de pagar a partir de ahora. Ya dejo de pagar a partir de ahora porque estas señoras no me pagan, punto. Que por lo menos le saquen los colores, ¿no? Cada vez que lo vean en el descansillo, ¿no? Eso está hecho. Los vecinos saben que están de la forma que está, que no pagan, pero las deudas se están acumulando y ahí está. Oiga, y usted le pide amparo al presidente del gobierno escribiéndole una carta. Y le ha contestado que bueno que se ponga en manos de un abogado, ¿no? Porque esto el gobierno no lo arregla. O sea, primero, Antonio, quería hacer una precisión. Yo formo parte de la plataforma de afectados y es en el sitio en el que más amparo he recibido desde el principio. Y si alguna vez hablo en plural es que me estoy refiriendo no solo a mi caso, sino a parte de muchos conocidos y sufridores de la misma situación en la que estoy yo. La carta en la que le dirijo al señor presidente, pues me responde en lo que yo ya he hecho, pues me dice que ya lo he hecho bien, y en lo que yo le pido que me ayude, pues que no puede ayudarme, cosa que puede. No. Pero usted sabe que sí puede. Lo que tiene que hacer es decaer de una puñetera vez un decreto que ya no se corresponde con la realidad de España. Eso de la pandemia ya pasó felizmente hace unos cuantos años. Ahora ya no es esa situación. Ahora ya hay que valorarlas de una forma objetiva los casos concretos que se dan. Y entonces a partir de ahí valorarlos. Pero no puede ser que ya por sistema y de forma generalizada, no todo el mundo que se declara vulnerable hay que ampararlo de esta manera. Y ese decreto Antonio, todavía está ahí, ¿eh? Ojo, ese es el problema. Sí, está ahí, continúa y precisamente por eso yo veo la respuesta pues un tanto insolente, porque no sé, que alguien me responda en nombre del presidente en los términos que me han respondido, pues no encaja en alguien que ha planteado las cosas muy claras, porque yo en mi carta le explico muy claramente las cosas, y un aspecto en el cual les hago hincapié es que les propongo una comparativa. Pues privarían a un pensionista de su ingreso procedente de un rescate de un plan de pensiones para atender a una necesidad de interés social, y no me dicen nada, evidentemente, porque no lo van a hacer. Nos han pillado a los propietarios en el decreto 11/2020 y ahí estamos sin amparo. Efectivamente. Bueno, pues desde el punto de vista jurídico, judicial, ¿cómo lo tiene usted? Me imagino que esto estará en los tribunales, ¿no? Pero claro, la justicia ya sabemos cómo marcha en este país. Y hay sentencia. Y hay un decreto condenatorio desde hace 2 años y medio. Lo que pasa es que luego está el decreto que no permite hacer el desahucio por la vulnerabilidad, y hasta el día 31 de diciembre próximo no hay nada que hacer. Entonces, a partir del 31 de diciembre, si vuelven a prorrogarlo, pues seguiremos en la misma. No sé, esto es una esa cadena. Sentencia está supeditada al decreto.
en la medida en que si este no decae, no se puede ejecutar la sentencia. Exactamente, no se puede ejecutar. El último paso es el lanzamiento del desahucio, y el lanzamiento del desahucio lo hacen, pero a continuación, a la semana siguiente, envían una providencia paralizándolo. Eso ha sido en 6 ocasiones ya, en 6 ocasiones. Qué barbaridad. Pues vamos a ver. El juzgado hace su trabajo, porque la ley lo marca así. Pues el 31 de diciembre efectivamente debería de caer ese decreto, quedar ya totalmente, en fin, anulado. Ya no son las circunstancias que se dieron durante la pandemia, pero me temo que con este gobierno, teniendo en cuenta quién está ahí en ese gabinete, tremendo. Imagínese, habrá quienes digan que hay que prorrogarlo sine die, vamos. Sí, y hay una insensibilidad por parte de la clase política que de verdad que es inconcebible, porque con la plataforma hemos mantenido reuniones a muy alto nivel en el Congreso de los Diputados, y hay personas, políticos, que lo entienden y lo ven, pero luego pues nada, de actuar nada, porque bueno, pues las circunstancias políticas actuales son las que son, y avanzará pues como todos sabemos, vamos. Carmelo, ¿tiene la plataforma de afectados por estos casos de ocupación e inquiocupación, tiene datos concretos de cuántas personas sufren esta circunstancia? Sí. Es información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial, y la cantidad anda entre las 80.000 y 83.000 familias o personas que están afectadas. Pequeños propietarios en general, que estamos afectados. Ahora, tú esto lo llevas al gobierno, le pregunta a cualquier ministro y te dice que este no es un problema, y hay 80.000 familias afectadas. Bueno, sí, y sobre todo cuando el presidente del gobierno sube al atril del Congreso de los Diputados y dice que es un bulo, pues la verdad es que no nos sienta nada bien. No es un bulo. Pues en cualquier caso hay que seguir denunciándolo, y desde luego aquí, en la medida de lo posible, creemos que lo justo, en justicia hay que denunciar esto para ver si algún día se acaba con esta pesadilla, ¿no? Y a ver si la ministra de Vivienda tiene un hueco para recibirnos y que les pongamos y que les pongamos las situaciones reales, auténticas, de casos personales, para que sepa que esto no es... pero hasta ahora no nos han recibido de muchas instituciones, pero la ministra de Vivienda pues no, y otro que tampoco nos recibe pues es el señor concejal presidente del distrito de Hortaleza, al que hemos requerido en varias ocasiones y no tiene un hueco en su agenda. Pues muy mal hecho por parte de este concejal, muy mal hecho. Lo tenemos que decir, igual al final, criticamos para mí, yo al presidente. Llevo 51 años viviendo en este distrito, y para mí es como si fuera mi alcalde, porque es la autoridad de proximidad, ¿no? En un pueblo de 200.000 habitantes, que sería el distrito de Hortaleza aproximadamente, pues el alcalde es la máxima autoridad del distrito. Pues, por supuesto. En varias ocasiones lo hemos hecho, y a la vez, al igual que el señor consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha sido muy empático con nosotros y nos ha facilitado mucho las situaciones en cuanto a compensación y demás, pues hay que decir que en el otro lado pues no está siendo tanto. Carmelo, soy Maite Alcaraz. Yo le quería preguntar una cosa. Cuando usted decía que claro, a usted le extrañaba cómo le habían concedido la vulnerabilidad, ¿no?, a sus inquiocupas, sin poder de alguna manera demostrarlo, ¿no? Yo he entrado en el decreto del que usted hablaba de 2020, donde dice que, bueno, para declarar la vulnerabilidad de una familia, pues tiene que tener las condiciones de desempleo, de bajos ingresos, de incluso haber caído esos ingresos un 40% en los últimos tiempos, pero hay una cláusula que dice que uno lo tiene que justificar con documentos del SEPE, por ejemplo, nota simple del registro para saber los bienes que tienes a tu nombre, pero en caso de no poderlo hacer, con una declaración responsable de que uno es vulnerable sirve. Es decir, si usted me alquila a mí y yo digo, pues mire, no le puedo aportar estos documentos, pero yo hago una declaración responsable de que yo, Maite Alcaraz, no tengo bienes y no tengo dinero para pagarle a usted, con eso es suficiente y ya se me declara vulnerable. Lo digo porque esa es yo creo que esa es la razón exacta por la que estas personas han podido declararse vulnerables sin aportar ni un solo documento.
Pues es posible, no lo sé, porque ya digo, yo vi como parte implicada en el procedimiento judicial, tengo acceso a la documentación y lo vi cuando leí mediante entrevista telefónica, pues incluso consulté al SAER, al Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial del Ayuntamiento de Madrid, y también le sorprendió, pero claro, yo le dije que me lo dijeran por escrito, pero claro, eso es comprometido, el escribir algo en contra de... Pero vamos, en principio el SAER es el único que tiene unas pautas muy claras de cómo declarar vulnerabilidad, pero los servicios sociales de los distritos... Vale con que lo diga la familia. Claro, tremendo. Desgraciadamente. Pues ese es el rigor que hay. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo, y yo le deseo lo mejor a usted, y ojalá pueda solucionar este problema que arrastra desde hace ya 5 años. A ver si de aquí al 31 de diciembre hay buenas noticias. Visibilizar el problema de tantas familias. Se lo agradecemos. Pues gracias a usted. Esto es lo que hay, señores. Esto lo que hay, esto lo que provoca es que la gente, yo tengo algunos amigos que han heredado casas de sus padres y no las alquilan porque tienen miedo a que se le produzca un inquiocupa. Este es un problema que además hace que el precio de la vivienda suba. Si es claro. que están consiguiendo el objetivo contrario que persiguen. Luego se quejan de las zonas tensionadas, de que el alquiler es muy caro. Más caro va a ser, precisamente por eso, porque cada vez hay menos pisos en alquiler. Y lo más tremendo es que el Estado descarga en este señor la responsabilidad de darle una vivienda a estas dos personas que se supone que son vulnerables. Es el Estado el que tiene que darles una vivienda, no un particular, no un jubilado que le costará mucho poder pagar la luz, bueno, el agua, dicho, y la calefacción, que bueno, ya sabemos cómo está, ¿no? Entonces ahí se descarga sobre el propietario esa responsabilidad. El propietario se asusta porque hay mucha gente que termina por no alquilar la vivienda, porque si después de 2 años que te ha dado los jueces la razón, resulta que un decreto impide que se cumpla esa sentencia, pues estamos esperando a ver qué pasa el año que viene. Si el año que viene se vuelve a ampliar el decreto, pues este señor seguirá acumulando un dinero que no tiene y que posiblemente nunca recupere, porque si eres vulnerable, indudablemente te declaras insolvente. Con lo cual, este señor va a perder una enorme cantidad, o sea, siento decir esto, pero si eres vulnerable, eres insolvente. Entonces el señor va a perder una gran cantidad de dinero, vete a saber cómo se encuentra en la casa y ya veremos a ver. En definitiva, el pequeño propietario, el que ha heredado una casa, el que tiene la casa del tío, del padre que puede alquilar, pues no la alquila. Indudablemente coge la cierra y se acabó. Y eso eleva indudablemente el precio. Eso sumado a que no hay ninguna oferta pública de viviendas, que los jóvenes no pueden alquilar nada en ninguna parte de España porque los precios, no te digo ya en Madrid, están totalmente fuera de todo sentido. Pero no recuerdas, Vicente, cuando el presidente del Gobierno convocó varias ruedas de prensa seguidas y llegó a plantear que se iban a construir 180 millones de casas. 180.000 viviendas de precio asequible. No se ha puesto un solo ladrillo, un solo ladrillo. Y como tú bien decías, yo creo que es una responsabilidad del Estado, de los poderes públicos, proporcionar esas viviendas de precio asequible a las personas vulnerables. No se hace y seguimos a niveles de la construcción de viviendas públicas de Rumanía. Y no se ha puesto un solo ladrillo. El Ministerio de Vivienda, que ahora está amenazando a las comunidades autónomas con que les vamos a retirar la financiación, lo está haciendo cuando no está poniendo ni un solo piso de precio asequible para la gente que lo necesita. Y resulta, como tú bien dices, que tienen que ser los propietarios privados los que le solucionen el problema al Estado. Los grandes tenedores de suelo en España público es fundamentalmente el Ministerio de Defensa, que depende del Gobierno. Es decir, tienen esas grandes extensiones para poder construir. Me estoy acordando, por ejemplo, de la operación Campamento, ¿no? Pues ese suelo, ahora parece ser que han llegado a un acuerdo, pero esto cuando se desarrolle ese plan parcial, pues pasarán, si empezamos ahora, 3 o 4 años. Como mínimo. Como mínimo.